ya es hora de que suba este video que me llevó como unas casi 4 semanas, 3 semanas de laburo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Finalmente vamos a arrancar con la restauración de la carrocería de la Chevy. Por acá ya tengo las chapas que voy a estar utilizando para hacer los respectivos parches. Tenemos 2 planchas de chapa de calibre 18 con las que vamos a restaurar los pisos y la mayoría de los parches en general. Y compré una plancha de chapa de calibre 12, un poco más gruesa, para hacer algún que otro tipo refuerzo o alguna parte un poco estructural, un poco más importante, que requiera chapa más gruesa. Entonces quiero arrancar por la restauración de los pisos, toda esta parte, ¿sí?, del interior del habitáculo. Vamos a reemplazar los pisos por completo. Aquí tenemos parches que ya están realizados, son chapas encimadas, la podemos ver ahí cómo está encimada la chapa, no está soldada a tope. Miren todos los agujeros que tiene la carrocería, así que miren eso. Y miren aquí el refuerzo, este también está completamente picado. Yo creo que voy a cortar la parte de aquí de los pisos, ¿no? Voy a mantener el túnel y veo cómo hago acá con las uniones de los zócalos también, porque creo que ya se cambiaron los zócalos también. Como verán, acá hay una encimada de chapa, aquí en la cantidad de plancha de chapa que tiene, así que ya debe tener unos cambios de zócalo esto. Sí, muy probable, ¿no? Miren cómo está todo por allá. Ahí miren, chapa encimada también. Así que en este video vamos a tratar de hacer todo lo posible por reconstruir los pisos de la carrocería de la Chevy. Pero bueno, antes que nada de realizar cortes y todo eso, vamos a estar soldándole a toda la estructura estos caños estructurales para poder darle rigidez, ¿no? Y que no se deforme la carrocería con todos los cortes que puedo llegar a hacer. Cortar este panel del piso y terminé cortando también acá la puntera de la carrocería, porque bueno, como verán, ya la puntera tuvo una reparación acá, tiene una encimada de chapa. Esto va así y como verán ya tuvo una reparación, así que mi idea, sí, y lo que planeé fue, voy a reconstruir, o sea, voy a hacer el panel nuevo del piso así como está. Entonces yo hago todo el panel nuevo así hasta arriba y después le volvemos a colocar la puntera en su lugar, que por supuesto la voy a estar restaurando, reconstruyendo para que quede como comprada, nuevita. Para esto voy a estar utilizando la chapa de calibre 12, que es la más gruesa, y para el piso la de calibre 18. Voy a aprovechar, esto vendría a ser el piso de adentro. Al eliminar yo esta parte, voy a tener acceso aquí a la tuerca que fija el tren delantero, ¿no? Vamos a estar restaurando el cajoncito. El cajoncito, ven que está hecho pelota. Entonces vamos a restaurarle el cajoncito para que eso quede bien, que sea fácil embocar y ajustar el tren delantero.
Vamos a reconstruir todo el labio. Ven que está todo podrido. Lo voy a reconstruir todo, así queda como una pieza nueva comprada. Y una vez que está restaurado el piso, tax, lo coloco ahí. Bueno, ya vuelvo con ustedes cuando tenga más novedades y mostrarles cómo va quedando el trabajo. Como vieron, ya corté esta parte del piso también, así que me falta ahora sacar todas estas retazos de chapa que me quedan, ¿no? Para que me quede solamente la chapa del contrazócalo, para, bueno, limpiar bien y después ver de hacer la soldadura. Vamos a sacar esto, que es el soporte de la suspensión, del elástico. No fue difícil sacarlo, simplemente era sacar uno de los bulones. El resto ya se rompió solo, miren, la chapa se rompió, están reclavados esos tornillos. Y miren cómo está esto acá. Miren las encimadas de chapa que tiene ahí. O sea, qué sé yo, habrá sido una restauración en su momento, sirvió, o no sé, qué sé yo. El tema es que ahora es un desastre para intentar arreglar esto. Reconstruir todo esto, ponerle acá la respectiva tuerca, ¿no? Para que entre el bulón de este soporte. Acá iría la otra tuerca y la otra tuerca va, bueno, pasando este agujero, y ahí va esto acá, que sería la tuerca que va encajonada ahí adentro. Hay que fabricarle también el cajoncito para que quede quieto. Pasé el corte por debajo del soporte del cinturón y acá le pasé una mecha para sacar los puntos de soldadura y sacar lo que es este soporte acá del otro lado. Por aquí está el pedazo de piso ese que saqué, que lo voy a estar haciendo nuevo, completamente nuevo. Por supuesto que no va a ser exactamente igual al de fábrica, sí, le vamos a dar una forma más o menos, que respete más o menos las dimensiones, pero no va a ser exactamente el mismo estampado, ¿no? Y vamos a reconstruir este soporte. Vamos a estar recuperándolo, así después montamos también el piso ahí y tax, encajamos este soporte en su lugar totalmente restaurado. Vamos a hacer las pestañas que tenga que ser, pero esto no está nada fácil. Yo creí que iba a poder cambiar los pisos ahora y después ver el tema de refuerzos, pero una cosa lleva a la otra. Definitivamente empecé a cortar los pisos, veo que tengo acceso a los soportes, eso, así que ya de paso los corto. Voy a ir viendo de recuperarlos, y bueno, siempre que hagan este tipo de trabajos, tomen medidas, gente. Medidas, puntos de referencia, todo, anótenlo. Así después tratan de armarlo en el mismo lugar, todo. Así que vamos a continuar trabajando. Muy bien, ahí ya terminé de limpiar acá toda esta zona. Me falta, por supuesto,
seguir haciendo probablemente unos cuantos cortes. Por acá también, ya limpié todo, pero bueno, antes de soldar y armar bien lo que va a ser el piso nuevo, seguro voy a hacer algunos cortes más. Y por este lado también ya estuve limpiando toda la chapa. Acá me quedó un agujero porque evidentemente acá ya también tenía una restauración. Es más, se ve acá toda la soldadura. Tenía chapa encimada, eso voló. Voy a reconstruir esto. Y esto es lo que le quiero comentar ahora. Aquí tenemos esto de acá que es como un refuerzo, un apoyo, en donde se sujeta tanto el larguero como el soporte de la suspensión trasera. Y la idea aquí para reconstruir esto, bueno, va a ser utilizar la chapa de calibre 12 para reconstruir todo este soporte de aquí. Y tengo que restaurar el larguero también, que miren, está un desastre, así que eso también lo voy a reconstruir. Lo mismo con la chapa de calibre 12, así que vamos a meterle a full. Quiero meterle acá primero con esto y después seguimos con todo el piso. Muy bien, me detengo por aquí para comentarles un poco. Ya terminé de hacer mi primer parche. Ya le dimos bien la forma lo más parecido posible, ¿no? Acá me sobró un poquito de chapa, pero bueno, ya vamos a terminar de cortar eso. Por abajo quedó una cosa así. Aquí está
el pedazo de chapa soldado. Como vieron, estuve pintando con convertidor antióxido aquí toda esta parte que yo no iba a ver más después de que hacía el proceso de soldadura, así que ahí ya estamos. Pintamos la parte de adentro, aquí de este cajón, esta parte superior. También ya le hice los agujeros para hacer los puntos de soldadura por aquí, aquí también. Este todavía quedó flojo porque, bueno, quiero terminar de acomodarlo bien cuando coloque el pedazo que va acá, que es un soporte, ¿no?, para la suspensión trasera, que ya la terminé de fabricar. Quedó una cosa así. Esto iría por acá, así, de esta manera. También hay que hacerle las perforaciones para hacer la soldadura por punto y terminar de completar aquí el larguero. Pero antes, esto iría, bueno, la terminación del larguero va más o menos por acá. Y ahí va este que es el soporte, ¿no?, para el tren trasero. Y esto va ahí, una cosa así. Entonces lo que tengo que hacer es hacer las perforaciones en esta chapa, aquí también, para poder encajonar y ponerle las tuercas y los bulones que compré todo nuevo. Los bulones de dureza 10.9. Y bueno, las tuercas no se consiguen de mayor dureza, así que pienso ponerlas doble. Inclusive le voy a hacer con un cacho de chapa un cuerpo un poco más grande, así como esto, como para que cuando hagamos el cajoncito también toda la tuerca no gire sola, no gire loca. Le vamos a soldar dos tuercas, un cacho de chapa, y ahí encajonamos del lado de adentro de esto, ¿no? Aquí la perforación, y aquí del lado de adentro le hacemos un cajoncito, cosa de que eso quede, que baile un poco, así uno puede acomodar y encastrar bien el tornillo. Lo mismo de este lado. Después haremos lo propio con el pedazo este que tengo que reconstruir del larguero de la carrocería. Se está haciendo bastante largo el video, supongo, pero bueno, quiero tratar de mostrarles lo más detallado, lo mejor posible de todo este proceso de reconstrucción. La verdad que la última vez que me tocó hacer esto fue con la restauración del cuerno ahí, de la suspensión delantera del Fiat 147. Después con la Saveiro no tuve tanto problema, y ahora sí, otra vez tengo que estar haciendo arte con chapa. Bastante entretenido, la verdad pasa re rápido el tiempo haciendo este tipo de trabajo. Y bueno, toca hacerlo con la Chevy, así que vamos a meterle ficha.
Muy bien, ya terminé de reparar aquí esta parte del piso, el soporte del larguero y bueno, el larguero también, que tuve que reconstruir este último tramito, así que vamos yendo, vamos avanzando. Todavía queda un 98% de la carrocería, pero vamos yendo. Bueno, como vieron, está todo pintado con convertidor antióxido por el lado de adentro. Le hice toda la soldadura por puntos, entonces aquí está el soporte del elástico. Ya tiene las tuercas hechas con los cajoncitos, así esto se puede mover y hay cierta movilidad para poder acomodar bien y alinearlo, ¿no?, al elástico. Ahí, ahora le pongo los tornillos y les muestro. Entonces, de esta manera, además del juego que tiene por los ojales que tiene el soporte, los tornillos también tienen un cierto juego, así podemos acomodar bien el elástico después cuando se arme el tren trasero, ¿no es cierto? Bueno, como les comenté, todo soldadura por puntos ahí. Acá hicimos la unión, ya le desbasté un poco, ¿sí?, para quitar todo el cordón de soldadura, que no quede una acumulación de material ahí, sino que más o menos tenga toda la misma flexibilidad, porque si no es un punto débil. Y bueno, aquí también ya está todo soldado por puntos también. Después, bueno, restaría pintar con antióxido esto, pero más adelante. Más que nada yo quería pintar las partes que no iba a tener acceso después de terminar de cerrar y soldar todo. Déjenme en los comentarios ahí, díganme qué les parece. Para mí, no, yo estoy re conforme como quedó este trabajo de restauración. Entonces, bueno, acá todavía la parte más baja del soporte ese no lo sueldo, porque vamos a ver, todavía no sé qué voy a hacer con el tema de los zócalos. Entonces esta parte todavía quedó libre de soldadura, quedaron ahí las perforaciones para después hacer la soldadura ahí. Y por aquí se ve una cosa así. Bueno, el soporte este lo soldé también con puntos, como viene el original, lo hice así. Así que bueno, lo que voy a pasar a hacer ahora es el piso de esta parte, ¿no?, del habitáculo. Por aquí tengo el pedazo este que voy a intentar replicarlo lo mejor posible. Como le dije ya, exactamente igual no me va a salir, el estampado no lo voy a conseguir, pero ya tengo una idea más o menos de cómo lo quiero hacer y va a quedar bien. Con la chapa de calibre 18 es súper gruesa, así que vamos a meterle con eso. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Muy bien, ya terminé de fabricar el panel del piso nuevo para la Chevy. Acá tenemos, bueno, me falta reconstruir
esta partecita del soporte que va abajo y soldarles los soportes para la butaca. Pero bueno, por ahora está así. Ya voy a pasar a soldarle ahí en la carrocería. Como vieron, acá tengo todo pintado con convertidor antióxido, ¿sí? Este labio que me va a quedar oculto ahí en la carrocería, así que lo aprovecho y lo pinto antes de soldar. Al igual que aquí en esta parte de abajo, ¿sí? Que va a estar apoyado sobre la chapa ahí también. Entonces lo pinto antes de soldarlo. Fui haciendo unas marcas con la moladora y ahí fui plegando la chapa. Y ahí esa fue la forma a la que llegué. Aquí tuve que completar un pedacito, por acá otro. Y después, bueno, aquí en los plieguecitos tengo que hacerle después el cordón de soldadura. De este lado donde hice este pliegue ya le hice el cordón de soldadura para que recupere un poco la rigidez la chapa. Ahí, como verán, está todo hecho el cordón de soldadura. Y una vez que lo suelde allí en la carrocería, voy a estar terminando de hacer el cordón de soldadura aquí en estos pliegues que hice acá. Ahora les voy a mostrar cómo queda ya en la carrocería. Y como verán, aquí también ya pinté todo con convertidor de óxido, ya que eso va a estar apoyado en esta parte y no lo voy a ver más. Aquí también está pintado, entonces apoyamos. Esto va una cosa así. Ahora yo, para ir soldando, lo iremos haciendo de a poco. Le voy a ir llevando con el martillo, ¿sí? Para darle bien la ubicación. Tenemos que arrimarle aquí con la pinza de presión y soldamos el piso nuevo a la carrocería de la Chevy. Y bueno, de esta manera termino de hacerle toda la soldadura y vemos de completar ya la parte de adelante. Sí, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tratamos de replicar la forma plegando la chapa. Montamos todo el piso nuevo en la parte acá de adelante y ya estoy con ustedes nuevamente.
Muy bien, ya terminé de soldar los pisos de la Chevy. Quedaron mucho mejor de lo que yo me imaginé, así que estoy re contento con los resultados. Por el lado de atrás ya hicimos toda la soldadura, ¿sí? Por todo el contorno. Además, bueno, me tomé el tiempo, ya le pasé el disco de desbaste, así que todo eso ya está. Como vieron, pintamos ambas caras acá, que van a estar en contacto y yo no voy a tener más acceso para poder pintar. Por aquí vemos que penetró bien la soldadura por puntos del soporte que restauramos e instalamos abajo. Quedó una cosa así, todo pintadito también por dentro de este soporte, y el lado de abajo aquí de esta chapa, soldadura por puntos allá. Por aquí también me faltaría pasarle el disco de desbaste capaz, sí, a los puntos, todo como para que no quede así. Bueno, toda esta parte que ya les mostré. Me restaría terminar de corregir aquí con soldadura estos cortecitos que hice para los pliegues, para reforzar un poco nomás, pero está re bien. Esto es súper firme porque son chapas de calibre 18, así que está re bien el piso, sí. Y por el lado de adelante también ya soldé todo, pintamos aquí ambas caras con antióxido. Por aquí terminamos de hacer el cordón completo, por allá todo también. Bueno, aún me falta pasarle el disco de desbaste. Y en aquella parte superior iría este pedacito de chapa que tiene una forma medio rara, así que la quise conservar. Esto va acá. Ahora me resta terminar de empalmar esta chapa con esta de acá, pero me di cuenta que acá ya está medio picadito, así que acá voy a tener que ponerme a restaurar eso. Y bueno, de esta forma también acá dejé abierto porque voy a eliminar esta forma rara que tiene acá, ya que este auto tiene caja de Toyota Hilux, así que es re chiquitito, llega hasta acá nomás. Toda esta forma que tiene la chapa no es necesario, así que voy a eliminar esto y voy a hacer el túnel directamente un semicírculo. Por eso es que dejé acá así abierto, pero voy a dejar el video por acá porque a medida que voy avanzando voy encontrando cosas como esta partecita acá que estaba picadita, y si sigo avanzando y sigo filmando se va a hacer larguísimo el video. La verdad que va bastante ya de video, así que voy a cortar por acá con estos avances, ¿no?, de la restauración de los pisos de la Chevy. Me quedó pendiente también este soporte que por supuesto lo voy a restaurar para que quede tipo como nuevo y volver a colocarlo aquí en su lugar. Pero vuelvo a repetirles, voy a cortar por acá para que no se haga tremendamente largo, porque a medida que voy avanzando voy encontrando cosas podridas o picadas, qué sé yo, y tengo que volver a hacer parchecito, todo por ahí. Ponerle que no filme y lo haga detrás de cámara, pero no importa, son días trabajando y son días que pasan sin que yo pueda subirles un video, y ya es hora de que suba este video que me llevó como unas casi 4 semanas, 3 semanas de laburo, que si sos miembro del canal estuviste viendo ya algunos adelantos. O sea, si sos miembro del canal, beneficio es que vas a ir viendo con anticipación esto que todos ustedes ya lo están viendo hoy mismo en este video. Bueno, por el lado de abajo, acá del piso de adelante también ya le hicimos todos los puntos de soldadura. Ahí pueden ver, ya están hechos todos, la soldadura por punto. Bueno, me falta corregir acá el corte para que vaya en línea con todo el resto. Miren, cerramos bien todo acá, me falta terminar de pasar el disco de desbaste. Pero como les dije, voy a dejar por acá el video. Espero que les haya gustado. La verdad que es un trabajo artesanal, hay que tener ganas para hacer esto, y a mí me entretiene, ¿sí? Se me pasa la hora volando. Cuando me doy cuenta ya es de tardecita y bueno, tengo que arrancar a limpiar todo para poder arrancar al otro día a trabajar. Pero estoy entusiasmado porque la verdad que me salieron muy bien. Creo que me salieron muy bien los pisos, mucho mejor de lo que yo esperaba. En cuanto al refuerzo, porque vieron que los pisos originales tienen un estampado para reforzar la chapa. En este caso, por ser chapa del 18, es bastante rígida, pero la idea para solucionar eso sería colocarle un cañito estructural de 20×20. O sea, la idea va a ser cortar el cañito estructural a la mitad, que me quede tipo un perfil C, y eso lo voy a soldar así por abajo, supongo que 1 o 2 líneas, para darle un poquito de rigidez, pero la verdad que es suficiente porque es bastante gruesa la chapa de calibre 18. Pero bueno, no me entretengo más porque al final no corto nunca. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.